Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Bueno, te pedimos, Señor, por este día, danos tu bendición. Queremos encarnar, Pedro, tu discipulado. ¿Cómo hiciste? ¿Y cómo hiciste, Jesús, para reconocer lo que haces con nosotros? ¿Cómo hiciste, Pedro, de tener tu temperamento impulsivo, de no entender? ¿Cómo llegaste a querer acompañar al Maestro a Jerusalén? ¿Cómo hiciste, Pedro? Entonces vamos gracias a Dios que de vuelta nos acompaña el tiempo. ¿Vieron ayer lo que es la providencia? El Señor nos regaló un toque, una manifestación de su providencia. Así que yo les pido ahora que estemos muy atentos y todo lo que vamos a ver representado ya no van a ser con los muñecos y con las láminas, sino nosotros. Esas personas vamos a ser nosotros, queremos verlo en nuestras vidas. Así que nos vamos a sentar, va a ser pura oración representada. Vamos a estar cómodos, en un lugar que estemos cómodos para poder ver nuestra vida. Te pedimos, Señor, esa gracia. Y yo les pido un acto de fe, porque nosotros estamos viendo esta organización que estamos haciendo, pero está el cielo, lo que no vemos. El cielo está aquí. Entonces nos vamos como si nos pudiéramos refregar los ojos y hacer así que se abra y ver la realidad cielo. Estás la Trinidad, todos los santos, nuestros amigos, nuestros seres queridos, los que estuvimos viendo ayer que nos cuesta soltar, los que ya soltamos, los que estamos en el proceso de soltar, están acá con nosotros, están vivos. Y los que ya partieron, que nos precedieron, algunos porque era lógico, porque ya era edad, ellos, su misión es ayudarnos a contemplar, a reconocer a Dios desde aquí, en nosotros, en los acontecimientos. Dios está con nosotros, en nuestra vida cotidiana. A ver, Señor, que quiero encontrarte en las cosas que estoy viviendo, en mi historia, en lo que está por venir, cómo recibo el día, cómo le doy la bienvenida a este porvenir. Por eso los invito a que hagamos un profundo acto de fe, zambullidos en nuestra propia historia y en tu historia, Jesús, en esta historia sagrada, consagrada, que es palabra de Dios y luz en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este es el país de Jesús. Galilea, que era rica en cultivos, verde, y Judea, desértica. El río Jordán, que nace en el mar de Galilea y desemboca en el Mar Muerto, riega toda la región del país de Jesús. En el medio estaba Samaria. Los samaritanos no se hablan con los judíos y los judíos no se hablan con los samaritanos. En Galilea está este lago, que lo llaman mar, pero es un lago, el mar de Galilea, lleno de peces, sus aguas dulces. Muchos poblados se asentaron alrededor del lago, poblados de pescadores, entre ellos Tacba, Cafarnaún, Betsaida. También en Galilea hay una montaña muy alta, la más alta de toda Galilea, que lo llaman el Tabor. Y se encuentra
la ciudad donde vivió y creció Jesús, Nazaret. En Judea se encuentra la ciudad de Jerusalén con su gran templo. También se encuentran ciudades muy queridas para Jesús, Jericó y Betania. Queremos recorrer, estar en tu país, Jesús, remontarnos a cómo nos hablaste, cómo fue que hiciste el camino de seguimiento, Pedro, esta primera comunidad, los amigos. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo reconocieron en Jesús al Mesías? Hoy nosotros también queremos hacer esta peregrinación. Un día, Jesús, que vivía con su madre en Nazaret, Jesús se acercó tanto a su padre y su padre se acercó tanto a Jesús que Jesús supo lo que tenía que hacer. Se despidió de su madre y partió para Galilea. Comenzó a predicar el reino del Padre en los poblados de Galilea y la gente se amontonaba para escucharlo. Y Jesús les hablaba del reino, la buena noticia del Padre. Nunca nadie los había hablado así. Un día Jesús vio allí a lo lejos a dos pescadores limpiando sus redes. Y le pidió a Simón su barca para que desde el lago pudiera hablar a la multitud. Y allí desde la barca hablaba a la multitud. Después le pidió a Simón que subiera a la barca y que navegara mar adentro. Y estando allí, Jesús le dijo que tirara las redes. Y Pedro estaba cansado, había pescado toda la noche, le dijo: maestro, no hay peces, ya pesqué toda la noche, pero si tú lo dices, y tiró las redes. Y sacó tal cantidad de peces que tuvieron que llamar a la otra barca para que los ayudara. Y Pedro se acercó al maestro y le dijo: aléjate de mí, que soy un pecador. Y Jesús le dijo: en adelante
serás pescador de hombres. Y Pedro y su hermano Andrés dejaron todo. Dejaron las barcas, dejaron a su padre, dejaron todo y comenzaron a seguirlo. Y así Jesús fue llamando a sus íntimos amigos. Uno a uno lo fue buscando después de haber pasado toda la noche en oración y lo llamó. Y así se formó la comunidad de los 12. Esos íntimos amigos que irían conociendo a Jesús. Y así Jesús fue recorriendo poblados y la gente lo seguía por todos lados. Iba recorriendo los poblados alrededor del lago de Galilea, enseñando en las sinagogas. Nadie nunca les había hablado así. Un día, después de haber caminado todo el día, los apóstoles le dijeron a Jesús: tienen hambre, le tenemos que dar algo de comer. Y Jesús les dijo: denles de comer, es que no tenemos nada. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Llamaron ahí a uno de la multitud que tenía 5 panes y 2 peces. Y Jesús los tomó y multiplicó esos panes y esos peces. Y dieron de comer a toda la multitud. Toda la multitud. Estaban diciendo: es el profeta que esperábamos, verdaderamente es el profeta que esperábamos. Todos comieron hasta saciarse. Jesús despidió a la multitud, les dijo a sus apóstoles, a sus amigos, que fueran a Cafarnaúm cruzando con su barca a la otra orilla, y se fue solo a rezar, a orar, al monte a orar. Y se fue al monte a orar. Los apóstoles cruzaron, se embarcaron
Y pasó que el lago se armó un vendaval y tuvieron miedo. Y a la noche, cuando ya estaba anocheciendo, vieron caminando sobre las aguas que se acercaba algo y se asustaron, dijeron, es un fantasma. Pero alguien de ellos dijo, es el Señor. Entonces Pedro se puso de pie y dijo, Maestro, si eres tú, mándame que vaya a tu encuentro. Salió de la barca y se puso a caminar sobre el agua, con la mirada fija en el Señor. Pero era tal la tempestad y el viento que tuvo miedo y se hundió. Maestro, sálvame. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y subieron a la barca. Y todos en la barca le dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Cada vez estaban más decididos para seguirlo. Nadie decía ni hacía las cosas que Jesús estaba haciendo. Y así llegaron a Cafarnaúm, que era la ciudad donde Jesús había elegido vivir, en la casa de Pedro. Y en la sinagoga, Jesús les puso a hablar a la multitud a la que habían alimentado poco tiempo antes y les dijo, ustedes me buscan y me aclaman porque comieron hasta saciarse. Pero yo les digo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. La gente lo escuchaba y decía, el sol le hizo mal, se volvió loco. Y uno a uno se fueron, se levantaron y se fueron. Es muy duro este lenguaje, no lo podemos entender. Eran sus discípulos los que lo aclamaban y se fueron. No lo podemos entender. Y se fueron todos. Y Jesús se acercó a los 12, los miró y les dijo, ¿y ustedes también quieren irse? Y ahí Pedro, en nombre de todos, se adelantó y le dijo, Maestro, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y se iba consolidando esta comunidad, decididos a seguirlo. Tiene palabras de vida eterna. ¿A quién seguiríamos? Y así Jesús siguió recorriendo con los 12 y también lo empezaron a seguir algunas mujeres y discípulas y también discípulos que confiaban y creían en Él. Un día les preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Quién dicen que yo soy? Y bueno, algunos Juan Bautista, algunos el profeta, Elías, pero de nuevo mirándolo fijamente, ustedes, ¿quién dicen que soy? Y ahí de vuelta Pedro se adelantó en nombre de todos y le dijo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y Pedro le dijo, feliz de ti. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Pedro, porque esto
te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Todos se quedaron escuchando. ¿Qué sentiría Pedro con esta confirmación? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y así siguieron caminando, recorriendo los poblados, curando a los enfermos, los ciegos, los paralíticos. Un día Pedro se adelantó y le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Estaría pensando todas las cosas que le habrían hecho, todo lo que tenía que perdonar. Y el maestro le dijo 70 veces 7. Uy, le pareció un montón a Pedro. No entendió. Es que no lo entendían. Ellos tampoco entendían al maestro. No lo entendían. Pero estaban decididos a seguirlo. Un día Jesús les dijo: ¿saben una cosa? Vamos a tener que ir a Jerusalén. Allí los sumos sacerdotes del templo me van a apresar, me van a matar, pero yo voy a resucitar. Y entonces Pedro de vuelta se acercó al maestro y le dijo: de ninguna manera, tú no irás a Jerusalén. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Eres un obstáculo en mi camino. ¿Cómo se habrá quedado Pedro? Hace unos pocos días le decía feliz de ti y ahora le decía que era un obstáculo. ¿Qué querría decir tener los pensamientos de Dios? ¿Por qué quería ir a Jerusalén el maestro a que lo maten? Entonces Jesús decidió ir con Pedro, Santiago y Juan al monte Tabor. Los llevó a la montaña alta, ahí a la región de Galilea. Los 12 lo siguieron, los 12 lo siguieron. Y se quedaron en los poblados de abajo. Y Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, que los escogía en ciertas misiones. Y allí en la montaña los tres vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús, y las vestiduras de Jesús se volvieron blancas como la nieve y Jesús luminoso como una luz que llenaba todo el lugar. Y Pedro no sabía qué decir y le dijo: Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas. Una para Moisés, una para Elías, otra para ti. No sabía qué estaba diciendo. Y de repente una nube los cubrió con su sombra. Y oyeron una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Nunca se olvidarían de esa voz y de esa experiencia. Cuando se fue la nube, lo vieron a Jesús como siempre. Y Jesús se levantó y dijo: vámonos. No cuenten a nadie esto que han visto, hasta después que haya resucitado. Seguían sin entender nada. ¿Cómo iban a entender?
Bajaron a los poblados, se encontraron con los 12. Pero una cosa estaban seguros. Sí, se habían decidido. Iban a acompañar a Jesús a Jerusalén. Y Jesús les preguntó, ¿quieren compartir mi suerte? ¿Quieren beber mi cáliz? Sí, queremos. Y se pusieron en camino a Judea. No solamente iban a ir de Galilea a Judea, iban a atravesar un umbral de querer entenderlo todo a creerlo todo. Estaban decididos a que pase lo que pase, iban a seguir al Maestro. Y en el camino Jesús les volvió a decir que en Jerusalén los sumos sacerdotes del templo lo iban a apresar, lo iban a matar, pero que iban a resucitar. Ellos estaban decididos, seguirían al Maestro. En Jerusalén, Jesús enseñaba libremente desde la explanada del templo. Muchos lo escuchaban, multitudes lo escuchaban en Jerusalén, venidos de todas partes. Nadie nunca les había hablado así. Era un maestro distinto a otros maestros de Israel. Y los sacerdotes del templo y los escribas empezaron a tramar cómo iban a matarlo. Jesús sabía que estaba llegando su hora. Llegó la noche de Pascua y reunió a sus amigos, algunas mujeres, su madre seguramente, Magdalena, algunas mujeres. La noche de Pascua era una fiesta familiar. Algunos niños seguramente habría. Y esa noche hizo y dijo cosas muy importantes. Primero, se ató una toalla y les empezó a lavar los pies. Y ahí Pedro de vuelta se puso de pie y le dijo, Maestro, no, a mí los pies no, vos sos el Maestro. Y Jesús le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no entrarás en el reino. Entonces los pies, las manos, la cabeza. No, los pies solamente, Pedro. Y así uno a uno se fue hablando, háganse como yo, que vine a servir. Háganse servidores. Y estando en la cena, tomó el pan y el cáliz en sus manos, los bendijo y les dijo, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre, tomando el vino en el cáliz, que será derramada por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Jesús sabía quién lo iba a entregar y sabía que ya estaba llegando la hora. Y Pedro se dio cuenta. Entonces le dijo, Maestro, yo te seguiré a donde vayas. Yo doy mi vida por vos. Y Jesús le dijo, Pedro, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces.
pero a tu vuelta confirma a tus hermanos. Pedro no entendía qué le estaba diciendo el maestro. ¿Qué le estaba diciendo el maestro? Terminada la cena, Jesús fue con sus apóstoles llevando a Pedro, a Santiago y a Juan a ese monte que es tan familiar para él, a Getsemaní, al monte de los olivos. Llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Mostrarle dónde es el monte ahí en el verde. ¿Cómo? Mostrarle que el monte es ahí en el verde. Y ahí en el monte dejó a un tiro de piedra a Pedro, a Santiago y a Juan y se retiró a orar con el Padre. Y Jesús se acercó tanto al Padre y el Padre se acercó tanto a Jesús. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por 3 veces se acercó donde había dejado a sus amigos y los encontró dormidos. Estaban tan cansados, tan tristes, que los despertaba y les decía, pero es que no pueden velar conmigo, aunque sea 1 hora. Y se quedaban dormidos, hasta que la 3.ª vez le dijo, vamos, levántense, ya llegó la hora. Y vinieron los soldados del templo, algunos hombres de la multitud que quieran venir, que se hagan presentes, los soldados del templo, algunos hombres de la multitud que con antorchas y con cadenas y sogas lo apresaron a Jesús. ¿Qué está pasando? Déjenlos ir a ellos. Y los llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y los apóstoles se fueron muertos de miedo, pero Pedro lo siguió. Se animó a seguirlo. ¿A dónde lo llevarían a Jesús? Y ahí en la casa del sumo sacerdote le hicieron un juicio injusto. Y Pedro se quedó afuera, mirando. Y por 3 veces una criada, 2 guardias le dijeron, tu acento te traiciona. Vaya, tu acento te traiciona. Eres uno de ellos. Y otra vez más, tu acento, no, decía Pedro, no lo conozco. Y en ese momento cantó el gallo. Y Pedro se acordó lo que Jesús le había dicho y lloró amargamente. Y Jesús lo miró. Y Pedro supo que Jesús lo amaba. Y así lo llevaron a Jesús hasta el Gólgota. Le hicieron cargar una cruz muy pesada. Lo crucificaron. Pone la piedra, un almohadón que sea la piedra, pone. Lo mataron, Jesús murió en la cruz y lo enterraron.
Y a la entrada de la tumba pusieron una piedra muy pesada. Para que nadie robara el cuerpo. Los discípulos, Jesús está enterrado. Con una piedra muy pesada. Los apóstoles se quedaron encerrados, muertos de miedo. Los apóstoles se quedaron encerrados, muertos de miedo. No sabían qué estaba pasando. ¿Cómo es que lo mataron a Jesús, al Maestro? ¿Qué había pasado? A ver si les pasaba a ellos lo mismo. Cerraron las puertas, las ventanas, pero al tercer día María Magdalena se animó y fue al sepulcro y encontró que la piedra había sido sacada y que Jesús no estaba. Fue corriendo a donde estaban los apóstoles y les dijo: Jesús no está, ha resucitado como había dicho. Y fueron corriendo Pedro y Juan. Juan llegó antes porque era más joven, pero no entró. Y llegó Pedro y se asomó y de verdad vieron los lienzos, pero Jesús no estaba. ¿Habrá resucitado? Y fueron a los 12 y a ellos también se les había aparecido. Y comentaban entre ellos: ¿qué habría pasado? Y algunos se quedaron tristes, desconcertados, no entendían qué estaba pasando. Y se fueron a su vida cotidiana. Y se fueron a Galilea, los que eran de Galilea, con esta pregunta en su corazón: ¿qué habría pasado? Y volvieron a la casa de los padres, a la barca, a las redes, a pescar. Y un día, estando pescando en la barca, en el mar, Juan vio que había alguien haciendo un asadito ahí en la orilla. Y vio y dijo: ¡es el Señor! Y Pedro salió así como estaba, sin ropa. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Y Pedro se acordó de las negaciones y le dijo: Maestro, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y desapareció. Y Pedro, confirmado en la misión, volvió a los lugares y a los poblados donde Jesús enseñaba, y enseñaba a todas las personas. Es verdad,
Jesús, a quien mataron, lo clavaron en la cruz y resucitó, ha resucitado, como lo había dicho. Y encontraba en él una fuerza y unas palabras desconocidas hasta entonces por él. Iba comprendiendo y también él murió perdonando como su maestro y también él dio la vida por su maestro. Yo me pregunto, ¿qué parte de la historia me gusta más? ¿En qué parte siento que me encuentro yo hoy? ¿Qué parte habrá sido la más importante para Pedro? ¿Cuál habrá sido la crisis más significativa para Pedro? ¿Cómo la resolvió? En Galilea, en ese primer encuentro, ¿cuál es mi Galilea? ¿Cuáles fueron mis primeros no entendimientos? A lo mejor yo fui aquellos de los que se retiraron. A lo mejor yo fui algunos de los que fui curado. A lo mejor yo soy como Pedro. O alguno de la multitud ahí calladito. ¿Dónde me sitúo? ¿Dónde estoy? El Señor me invita a ir a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir a un lugar que no conozco si estoy bien aquí? ¿Para qué voy a ir en esta relación? Seguir con esto, terminar con esto. No, ya estoy bien así. Me quedo con lo conocido. ¿Cuántos se habrán quedado con lo conocido? Este joven rico que se fue. Ayer pasamos el umbral. ¿Cómo quedé? ¿Qué me dijiste, Señor? Te quiero escuchar. ¿Cuál es el umbral que me invitas a atravesar hoy para que haya un antes y un después? ¿Cuál es este ahora? ¿Me animo a decirte las cosas como las dijo Pedro, aunque me equivoque, aunque te animo a presentar mi queja, mi protesta, pero después te sigo o me quedo en el obstáculo? ¿Cómo reconozco lo que me traba? ¿Qué me está trabando? Es que la culpa lo tienen los demás. ¿Quiénes son los demás? ¿Dónde estoy yo? El primer día renovamos nuestra decisión por vos, Señor, y te hice una declaración de amor. ¿Cuál es mi declaración de amor?
quiero decirte, Señor, quiero dar mi vida por vos, quiero todo, quiero aceptar la vida tal como venga, quiero ser protagonista de mi vida, quiero ser responsable de mis decisiones. Soy yo, no los demás. ¿Qué es lo que yo quiero? A mí me estás mirando y estás esperando mi respuesta. Tanto tiempo eché la culpa a otros, tanto tiempo esperé que cambiara la vida a los otros, que llegara, tanto tiempo, es que estoy cansado ya. ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? Y tengo muy dentro de mí una queja, una amargura, una no aceptación. Señor, acá estoy, libérame. Quiero estar de pie, con la alegría de la esperanza. Sí, reconozco en mi vida que he tenido crisis de fe. Bueno, pero era cómodo creer como yo creía. Total, era cuestión de hacer algunas cositas para Dios. Sí, no la pasaba bien. Pero la crisis de esperanza, puedo reconocer ahí en el fondo una crisis de esperanza, que ya no tengo tanta fuerza, y las cosas no van a cambiar. Ya está, me tengo que resignar. ¿Cómo es aceptar las cosas que me pasan? ¿Qué significa? Es difícil, Señor, porque no sé qué es lo que tiene que cambiar. Si yo supiera, entonces, estar haciendo todo de mí para que esto cambie y que no cambie, ¿cómo es tu dinámica, tu pedagogía? Y ya nos dijiste, es tirar las redes, hacer todo lo que está en mí, y después el resultado, ese es, aunque no sea el que yo esperaba. No tengo que mirar para que el resultado sea el que yo espero. Tengo que mirar para ver qué es lo que la vida responde. Y a lo mejor responde con exactamente lo que yo no quería. Y bueno, ahí está el aprendizaje. Es salir del centro. Las cosas no van a ser como yo quiero. No soy Dios. Dios no es mi servidor que hace lo que yo quiero. No es que yo voy a ser feliz si las cosas pasan como yo quiero. Yo voy a ser feliz si aprendo a vivir lo que la vida me trae, siendo protagonista, pudiendo decir esto sí y esto no. Pudiendo decir basta ya y pudiendo abrir puertas a lo diverso, a lo inesperado, al imprevisto. Y esa es la fuerza que vos me das, Señor. Y esa es la fuerza que está dentro de mí. Y yo quiero, Señor, tu fuerza. Y confío. Si vengo a mí, no la encuentro. Y entonces ahí, estos dos caminos que decís vos. Hay un camino que es como una autopista, ancho, facilísimo, de lo conocido, de lo que me sale. Pero no va por ahí siempre. Algunas cosas sí. Y vos me rescatás y me llevás a otro lugar. Y ese lugar yo no lo conozco, es desconocido. No sé a dónde va, nada, no sé. ¿Estoy dispuesto a ir a lo desconocido o quiero volver a ir a lo conocido? Pero esto conocido me lleva a estos lugares conocidos y estos lugares conocidos son los que no me llevan a ningún lado. ¿Cuál es el rescate? ¿De qué nos rescatas el Señor? ¿De qué nos libera? Te rescato del fondo del abismo y te llevo a un lugar de delicias. Pero es que esto no es delicia para mí. Hoy tenemos a Salomón. ¿Qué le pidió? Y dame lo que necesito para hacer lo que me pedís.
Y gracias porque me lo estás dando. No es a ver si me lo da, a ver si tengo suerte. Gracias porque me lo estás dando. Entonces es animarme a ir a este lugar desconocido, pero no estoy solo, hay una comunidad. Vamos juntos, ¿qué? En el seguimiento. ¿Y qué es lo que me tengo que acordar en este seguimiento? Y el maestro de vuelta aparece, les resumo toda la ley y los profetas. Ámense. No hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a vos. Punto. Y para amar, tengo que perdonar. Aceptar al otro que es diferente. Perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Y murió perdonando. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Entonces, en mi crisis de hoy, ¿a quién tengo que perdonar? Quizás a mí. Quizás a la persona que más quiero. A la vida, a Dios. ¿A quién tengo que perdonar? Es un camino, como en el camino a Santiago de Compostela, buen camino. Empezamos nuestro Hedek con el signo del bastón, la mochila, las sandalias. Estuvimos mirando de qué me tengo que despojar, qué tengo que soltar. Hicimos el signo del pasar el umbral, esta esperanza, estás vos, Señor. Pero estás vos, Señor, como fin, como meta, y estás vos como camino, empujándonos, animándonos. Sos nuestro camino, nuestra tierra, nuestra roca. No es que estás allá y tengo que llegar allá y mientras tanto, ¿dónde estoy? Estás conmigo, te caes conmigo, sufrís conmigo, llorás conmigo, te alegrás conmigo. Estás en mí. Creo, quiero y confío. Benditas crisis. Me animo a decirte, Señor, acá estoy, venga. Quiero vivir el cielo en la tierra. Se necesita una generación de personas que querramos ser mártires del amor. La iglesia está en crisis. ¿Qué vamos a seguir? Uy, mirá el Papa, lo que hace, mirá los curas, mirá. Somos iglesia. El Papa está dando su vida en el Vaticano. Sí, nos gustará, no nos gustará, y bueno, le tocó. Vení, te toca. Sos Pedro. Vení, te toca. Sos madre, muchos hijos, pocos hijos, sin hijos, soltera, viuda, con trabajo, sin trabajo, vení. Empresario, agricultor, albañil, maestro, profesor. Respondo a algo que ya está en mí, a una vocación, a algo que me gusta hacer, que quiero hacer, y a lo mejor ni sé qué me gusta hacer. Lo hago porque tengo el medio para vivir. Pero ¿qué es lo que me gusta? Ojalá tengamos el gusto del amor, el gusto de la vida, el gusto de levantarme y decir gracias. Entonces todo lo que haga, bienvenido sea, porque estoy vivo y porque tengo a mis seres queridos y tengo gracias que, bueno, tantas cosas que podemos dar gracias, pero no, me quedo en lo que no, pero no tengo trabajo y ahora estoy enfermo y mira a mi hijo y la queja y el lamento, basta ya, basta ya. A lo mejor me muero mañana. ¿Cómo quiero vivir la vida? Veo mi vida. ¿Qué está todavía ahí, atrancado? Entonces, vayamos caminando y que el Señor me ayude y me rescate. Una parte de mí quedó atrapada en el tiempo. Y el tiempo siguió pasando, pero yo sigo. Y sigo pasando facturas, boletas, basta ya. Ahora es un tiempo nuevo. Con las decisiones que tomé, me pregunto si las quiero volver a tomar y cada día renuevo mi decisión. Es una alianza con Dios, una alianza con la vida, una alianza con quienes me rodean, pero ojalá que sea una alianza de vida y no de muerte y de queja. Entonces, si hay crisis, nos arremangamos y vamos a construir la iglesia. Somos laicos. Somos nosotros, no son ellos.
Somos nosotros que vamos a ir a nuestras comunidades y a ver de acá qué podemos hacer y no que lo haga el cura y porque el cura y porque el cura. Y somos nosotros. Tenemos que ayudar al sacerdote a que no se empodere en un lugar de autoridad que tan mal nos ha hecho. ¿Cuál es la iglesia que soñamos? El Señor nos envía a todos. Y a algunos les da misiones específicas. Y sí, y respetamos esas misiones específicas y ojalá las sepamos cumplir bien, pero ayudémonos. A veces los otros nos ponen en lugares que los asfixiamos. A veces ponemos a los sacerdotes en un lugar que los asfixiamos. Y quedamos atrapados en una estructura que no va más. Y el Señor está, ¿quién sino el Espíritu Santo está pudiendo remover los cimientos de una estructura de siglos? Es un momento de gracia en el que estamos llamados, invitados, mujeres, varones, niños, adolescentes. Dios nos está hablando. ¿Qué nos está diciendo a través de los jóvenes que dicen no? Y no se identifican y no tienen ningún miedo a decir no. Y dejaron de ir a misa y dejaron de hacer ciertas normas que para nosotros eran más o menos, no sé, sacrilegio, pecado mortal, te vas al infierno. O se van todos al infierno. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué flexibilidad, qué apertura, qué? Y estamos por este camino, Señor, no conocemos, no sabemos a dónde nos llevas, pero acá vamos. Entonces, ¿qué nos tenemos que acordar? Amar, respetar, no juzgar. Ustedes no juzguen, ámense. Entonces, amar al diferente, amar al que está tomando opciones diferentes. Hoy hay una gran apertura en lo diverso. Muchos de nuestros hijos nos están diciendo, mamá, tengo una sexualidad diferente. Mamá, esperamos que se reciba, que trabaje, que haga... Y no, y se van y viajan o quieren hacer una experiencia. No están cumpliendo el proyecto que nosotros queremos. ¿Qué hago? Me enojo, discuto, lo echo de casa, no le hablo, me ofendo, me enojo. Y no juzgo, es su camino. ¿A dónde...? Entonces, ¿cuál es mi ocupación? Darles amor, respeto, consideración, decir lo oportuno, en el momento oportuno, lo conveniente, estar con nuestros nietos, estar con otros jóvenes, con otros hijos, dar mi tiempo. Señor, danos, no sabemos. Es un momento en que no sabemos qué estamos viviendo, no sabemos a dónde va, pero podemos decir esto no, al menos yo. No sé si otros, pero ¿qué es lo que yo digo que no? Y en lo que yo digo que no, y no pretenderé que otros digan que no, están en otro ritmo, están en otro paso, tienen otra comprensión, tienen otra luz, pero vamos a caminar juntos, con los del pañuelo verde, violeta, celeste, azul, arcoíris, vamos a caminar juntos, porque es el Señor, y en algún momento la fuerza de conversión mayor es el amor y el respeto. Es el escucharnos, sin juzgarnos, creyendo que el Señor nos encamina a todos hacia la verdad, pero necesita de nosotros. Entonces nosotros ocuparnos de lo que basta, de lo que no, pero sin juzgar, sin lastimar al otro. ¡Qué difícil! Porque nosotros cuando es no, y el otro hace algo que para nosotros está mal, nos es difícil no juzgarlo, no excluirlo. Tenemos que aprender. No tenemos una cultura de cómo se hace, porque nos da miedo que si lo quiero va a pensar que acepto lo que hace y no acepto lo que hace. Después nos es más fácil ir a la cárcel y estar con los que ya están condenados. Pero bueno, entonces los que están todavía en camino, ¿cómo hacemos? Es difícil, alguien tiene la receta y tenemos que ensayar juntos cómo se hace una cultura en la que todos estamos caminando con nuestras equivocaciones, algunas más graves, algunas más severas, algunas más sociales, políticas, según el ámbito que estamos. ¿Cómo hacemos para respetarnos, esperarnos? ¡Qué difícil!
al menos estamos más despiertos, nos damos cuenta, pero tiene que haber en nosotros como códigos, no voy a criticar. O sea, me pongo en el lugar, si yo estuviera estando en ese lugar, mi hijo, mi hija, y está haciendo las cosas mal, ¿qué pretendería de los otros? Y que le tenga paciencia, está aprendiendo, tiene buena intención, a lo mejor tiene mala intención y es un desastre. Pero que lo crucifiquen, que lo maten. No, démosle más tiempo, hablemosle, hagámosle algo. No sé, ¿qué otras cosas se nos ocurren? Que no sea la crítica, la lapidación, estas cosas horribles de nuestra cultura. Entonces, esa creatividad nos la da Dios, si se la pedimos y si de verdad estamos resueltos de dar nuestra vida por el amor. Y no sabemos qué es y cómo nos vas a enseñar. Pero yo voy a ir adelante y voy a hablar cuando sea necesario y me voy a callar cuando sea necesario. Pero nunca me voy a callar ante mí misma y ante Dios. ¿Qué es lo que no dije? ¿Por qué no lo dije? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera dicho? Para poder darme la oportunidad no, lo voy a decir y lo digo mañana, o pasado o el mes siguiente. Tengo que tener ese señorío, esa realeza que nos da Dios. El poder estar en esta realidad y en esta realidad, en toda la realidad. De ahí viene la realeza, el reinado, el rey, el que es capaz de ver toda la realidad, no solamente lo mío. Y es lo que le da Dios a Salomón. Es la mirada del corazón, que nos lo da la mirada contemplativa. Entonces volvamos a nuestra vida. Es sagrada, es una historia de amor nuestra vida. Todo lo que nos pasó es una historia de amor. Y ahí estuvo Dios. Y ahí está Dios. A lo mejor todavía estamos ciegos. Por eso qué bueno es tener a alguien que nos acompañe y nos haga ver y nos haga las preguntas y nos ayude y nos confronte y nos diga y nos respete y no nos juzgue y nos escuche siempre. Quiero que me acompañen y quiero acompañar. Unas veces acompaño, unas veces soy acompañada. Todos tenemos esa doble función. No es que yo ya llegué y yo ya ahora acompaño. No, me espera un nuevo umbral, me espera un nuevo obstáculo, me espera una nueva crisis en que vuelvo a ser discípulo de los de antes, de los que Señor no conozco nada y vuelvo a lo desconocido. Y el Señor nos sigue enseñando. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Bendito sea, Señor. En un gran silencio, los invito a que nos pongamos de pie. Y vamos a ir caminando, salir de nuestros lugares y vamos a caminar, llevando en nuestro corazón lo que escuché, lo que este diálogo que se está suscitando con tu palabra, mi vida, mi hoy. Y vamos ahora a buscar a alguien, nos vamos a buscar. Y nos vamos a encontrar a alguien que no conozca. Y cuando esté con alguien que no conozca, vamos a buscar y nos vamos a encontrar.
Todos de a dos. Nos vamos a decir el nombre. Vamos a buscar. Nos vamos a encontrar. Acá los voluntarios también se reúnen de a dos. Ahí está Charlie, Santiago. Vengan los voluntarios también, nadie se va a quedar de a dos. Pueden hacer, de repente los voluntarios, si se conocen mucho, van y hacen algún cambio con alguien que no se conozca. Vayan ustedes dos que se conocen mucho, van a una pareja. Ahí está. Vayan a alguna pareja y hacen el cambio. Bueno, entonces ahora, después de decirse el nombre, se van a escuchar, mirándose a los ojos, cada uno le va a decir al otro lo que está en su corazón, qué es lo que más deseo, lo que más añoro, quizás mis miedos, lo que más necesito. Le vamos a abrir el corazón, lo que el Señor está haciendo en mí, qué pasó en mi corazón, qué está pasando estos días, qué hago aquí. Y nos vamos, primero uno lo va a decir y la otra persona no le va a contestar, la recibe. Recibiéndole como diciéndole, yo te escucho y te recibo. Y después cambiamos de lugar y la persona que escuchaba es la persona que comparte. ¿De acuerdo? Lo hacemos ahora. ¿Qué siente mi corazón? ¿Cómo fue esta conversación que acabamos de tener, habiendo escuchado y siendo escuchados? ¿Pude realmente decir lo que estaba en mi corazón? Confío.
te amo, Señor. Te amo, te amo, te amo, Señor. Te amo, te amo, te amo, Señor. Te amo, te amo. Todos juntos, todos empezamos. Creo, creo, confío, Señor. Te amo, te amo, te amo, Señor. Con las manos,